Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todas tengan un buen comienzo de semana. Hacia la tercera etapa, como bien habíamos dividido, sobre todo la etapa de la Revolución Francesa. Recuerdan ustedes que habíamos dado comienzo a lo que se reconocía como Revolución Cultural, ¿sí? Después hacíamos referencia principalmente a la influencia que la masonería ejerció en esta etapa, ¿sí? Como bien habíamos señalado, de la segunda ruptura o quiebre del orden cristiano europeo, y en un tercer visión, podemos llegar a decir, sobre esta revolución, hablaríamos principalmente sobre cómo fue dado y se ejecuta, digamos, la parte de la finalización del orden monárquico en Francia, ¿sí? Con la consecución, ¿sí?, de lo que serían los años correspondientes propiamente a la Revolución de 1789, hasta finalizar con la ejecución del monarca Luis XVI y de su esposa María Antonieta. Bien, nos vamos a centrar en la figura de Luis XVI, el cual es nieto del monarca Luis XV. Este monarca, Luis XV, le concede, ¿sí?, el título de rey al no contar con la descendencia directa de su hijo, es decir, Luis José Javier, el cual, como bien señala el padre Alfredo Sanz, era un hombre piadoso, pero que a su muerte temprana, a los 32 años, ¿sí?, este monarca, es decir, su padre, Luis XV, no le queda otro remedio que cederle el trono a su nieto, el cual llamaríamos, o la historia llamará como Luis XVI. El padre Alfredo, haciendo un análisis de la figura de este monarca, señala que su formación prácticamente se ve imbuida en estos nuevos principios modernos, sobre todo de los ilustrados o de la ilustración propiamente dicha. Dice el padre Alfredo que este monarca no era aquel monarca medieval y cristiano que veía su vida como el destino marcado por la lucha por el orden cristiano, restituir, construir y defender el orden cristiano, sino que propiamente entiende que el monarca debe ser un hombre que debe sacrificarse, es decir, hay una mirada estoica acerca del sentido del gobierno, marcado por una obra que fue su formación inicial, como fue el libro de Fenelón, es decir, un autor cuya obra llamada Telémaco señalaba que el hombre el hombre monarca, debe ser un hombre abocado a un sentido más bien de pacificador, como actualmente diríamos, un hombre que busque el diálogo y no la imposición de una voluntad, podemos considerarla fuerte, ¿sí? Podemos reconocer que también no era un hombre formado para la vida política. Él se casa, ¿sí?, con María Antonieta, hija de Francisco I de Austria. Asume el trono en 1775, con tan solo 19 años. Recuerdan ustedes que habíamos señalado que él asume el reinado consagrándose como monarca en la catedral de Reims, ¿sí? Durante su gobierno tuvo malos ministros, ¿sí? Muchos de ellos fueron partícipes de la enciclopedia, como el caso de Turgot, ¿sí? Reconoce que los iluminados
es decir, estos hombres hijos de la Ilustración, son un peligro para un reino cristiano, ¿sí? También acusa a Voltaire, ¿sí? Y se aleja de ellos, a los que en un principio había apoyado, ¿sí? Este desprecio le costará muy caro, dado que muchos de estos ideólogos le declararán, ¿sí?, una guerra fratricida, es decir, una guerra contra este monarca, al cual llegarán a su fin, ¿sí? Los revolucionarios aprovecharon esta crisis económica en la cual él se veía imbuido, heredada de sus antepasados. También le tocó llevar adelante crisis de malas cosechas, hambrunas, ¿sí? Y le lleva a tomar la decisión, a lo que históricamente conocemos, de convocar a los estados generales. ¿En qué consistía esta convocatoria? Principalmente se veía que un monarca, sobre todo franceses, convocaba a los tres estados, es decir, conformado por el clero, la nobleza y el estado llano, es decir, del cual estaban constituidos por representantes del pueblo, ¿sí? Se recuerda que el último monarca francés que convocó a estos estados generales fue ya más de un siglo antes. ¿Y cuál era la decisión? Era del cual se le pedía a estos tres estados, el clero, la nobleza y estos representantes del pueblo, que aconsejaran al rey ante una situación que ellos veían como una crisis económica, ¿sí? Este estado llano ya no estaba conformado por representantes del pueblo, sino que propiamente miembros de la burguesía, es decir, aquellos hombres que comenzaban a hacerse ricos, ¿sí? Llevan adelante su presión, ¿sí?, para ejercer una participación política mayoritariamente sobre este estado llano, es decir, que el estado llano se impusiese sobre el mismo clero y sobre la misma nobleza. Recuerden ustedes que el tema anterior acerca de la masonería hace principal relevancia y consideramos que las dos terceras partes, ya sea del clero, de la nobleza, inclusive, y del estado llano constituido por burgueses, estaba incluido por masones, el cual comienzan a ejercer una presión para que el estado llano, ¿sí?, decidiese tener mayor participación al ejercer una presión numérica, es decir, que en el grave error que el monarca comete, es decir, de convocar estos estados generales, ejercen una presión en el tercer estado para que la decisión sea principalmente numérica y no estamentaria, es decir, que no votara cada estado como un voto simple, sino que cada miembro, ¿sí?, ejerza su representación numérica. Bien, cuando se lleva adelante esta convocatoria, ¿sí?, el estado general se separa y se constituye un estado aparte, convocado, ¿sí?, como el monarca tenía su residencia en el Palacio de Versalles. Ellos se separan, ¿sí?, y deciden integrar su propia comisión, en lo que se conoce como la reunión de estadio de cancha de pelota, es decir, un salón de juego que había en el palacio. Ellos se separan y quedan aparte, digamos, para tomar decisiones fuera de la voluntad del rey. Es decir, que el rey les abre la puerta a estos revolucionarios que comienzan a llevar adelante toda una suerte de nuevos principios, ¿sí?, del cual comienzan a ejercer, como el caso de imponerse la voluntad, es decir, no del soberano, sino
que la soberanía volviese al pueblo, es decir, que ellos, al considerarse representantes del pueblo, ejercer una presión política al punto en el que el poder descendiese hacia este estado llano. ¿Bien? Muchos de los que formaban parte de los otros estamentos, como el caso del clero y como el caso de la nobleza, abandonan estos dos estamentos y deciden formar parte de estos estados generales, ¿sí? Como es el caso de Luis Felipe de Orleans, ¿sí? Primo del monarca Luis XVI, en un futuro firmará la sentencia de muerte de su propio primo Luis XVI, ¿sí? Luis Felipe pertenecía a la nobleza y decide cambiar de estamento y formar parte de estos estados generales. Otro ejemplo fue el caso de Maximilien Robespierre, que es el fundador de un nuevo movimiento político llamados jacobinos, que ya en un futuro vamos a dar más detalles, justamente que Robespierre formaría parte de un estamento llano, pero que constituirá, digamos, lo que se denominaría como la época del terror, ¿sí? Más adelante detallaremos. De entre las medidas políticas que se lleva adelante desde este estado general, ¿sí? Se señala principalmente que se declare en una nueva asamblea que la voluntad, ¿sí?, de este estamento sea la que se imponga para buscar una nueva constitución, el cual le dará los lineamientos a un nuevo estado francés, ¿sí? Se lleva adelante también dentro de esta etapa lo que se conoce como los cahiers du doléa, es decir, los libros de queja, el cual se ha distribuido ante el pueblo, es decir, donde el pueblo tenía la posibilidad de, como vulgarmente se puede decir, quejarse ante el rey. Se recaudan todas estas opiniones para ser escuchadas por el rey. Pero aquí comenzamos a ver que lo que actualmente se conoce como dominio de la opinión pública, estos hombres, ¿sí?, iluminados ejercían, muchos de ellos enciclopedistas, ideólogos, comienzan a ejercer cierta manipulación, podemos llegar a decir, de la gente. También el ejército se encontraba bajo una situación de desobediencia, es decir, que ya los militares, digamos, no tenían ese respeto como se tenía antiguamente por el monarca. ¿Bien? Se iniciaron también a partir de 1789 actos de vandalismo, donde tenían como epicentro principalmente las casas de los nobles, ya sean castillos, ¿sí?, lugares de residencia, y comienzan a reclutarse milicias criminales, ¿sí?, y muchos de ellos hombres que eran liberados de las cárceles para conformar un nuevo ejército, ¿sí? Se toman las armas, como bien habíamos visto en la ilustración del comienzo de la clase. A mi izquierda vemos la toma de la Bastilla, que es el gran símbolo, ¿sí?, de esta rebelión dada y acontecida el 14 de julio de 1789, donde el pueblo, ¿sí?, es conducido a rebelarse contra el orden institucional, ¿sí? Inclusive el mismo himno de Francia comienza justamente haciendo referencia y alusión a esto, a este hecho histórico. Desde aquí en adelante, ¿sí?, este hecho anecdótico señalará como el quiebre y la ruptura de este orden monárquico, ¿sí? Con los sucesos posteriores se da, como vemos a la derecha, la Declaración de los Derechos del Hombre. Vemos que esta revolución ya no es una revolución que ellos buscan
ser solamente para Francia, sino que este es el primer acto histórico que podemos llegar a ver de la internacionalización de una ideología, como en este caso, esta revolución ya no buscaba asentarse en Francia, sino trascender hacia todo el mundo. Bien, es lo propio que buscaba también la masonería. Recuerdan ustedes que rompe con la idea de nación, de un Estado soberano, sino que ellos lo que buscan es esta fraternidad de la humanidad sobre sus principios, ¿sí? Alejados de esta fidelidad hacia Dios, como existía en la monarquía antigua, sino que solamente apoyados en un orden terrenal. ¿Bien? Entre los principios que buscaba este orden humano, ¿no?, actual y moderno, consideraba entre los principios fundamentales que el fin que debe perseguir la sociedad es la felicidad del hombre, a su criterio obviamente. Buscaban la igualdad, es decir, la eliminación de una aristocracia o una nobleza, ya sea de sangre o meritoria de ser parte de un Estado, y principalmente que ya el poder no proviene de lo alto, es decir, como Cristo le manifiesta a Pilatos, sino que ya actualmente consideran ellos que el poder procede de las masas y del pueblo, y son ellos los que a través del consenso deben dictar las leyes. Bien, a partir de 1790, la política igualitaria lleva a atentar también con el otro orden estamental del cual ellos considerabanse enemigos, como es el caso de las órdenes religiosas. Se persigue principalmente a aquellos sacerdotes o religiosos que no querían jurar esta constitución, es decir, que este nuevo orden religioso que marcaba esta revolución era una revolución inclusive en el ámbito religioso, es decir, aquel quien no jurase esta nueva constitución se le consideraba reo de muerte inclusive, ¿sí? Vemos adelante que también se declaran nuevas revoluciones con la participación de las mujeres, ¿sí?, las cuales fueron utilizadas para ejercer presión sobre el monarca para que este rey también declarase su obediencia a esta nueva constitución. Un personaje que ejerce esta presión a fin de que el monarca, muy débil de carácter y muy débil de principios, jurase esta constitución, fue el Marqués de Lafayette, este personaje, el cual participó de la revolución en Estados Unidos, es decir, que este movimiento de independencia de las colonias norteamericanas en contra de Inglaterra, este marqués participa. Pero como ¿sí?, podemos ver, Lafayette forma parte también de la masonería, que se asienta en la fundación de Estados Unidos, pero que también obedecía a estas grandes logias a fin de llevar al monarca a ser, digamos, una persona que aceptase este nuevo orden legal. El rey, recuerdan ustedes, consideraba que la política debía ser una actitud de sumisión, es decir, para evitar el derramamiento de sangre, sin darse cuenta que si le hubiese evitado todos estos hechos, ahí verdaderamente se hubiesen evitado el derramamiento de sangre. Consideramos que Lafayette, a través de una reunión que tuvo con el monarca, lo lleva a aceptar esta nueva constitución. Entre las leyes también que se dictaron, ¿sí?, dentro de este nuevo orden republicano fueron la ley Chapelier, ¿sí?, que eliminó toda organización de artesanos, ¿sí?, de hombres, de los cuales estaban conformados en cofradías, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que estos burgueses, nuevos burgueses, en su falsa defensa de la igualdad, ¿sí?, lo único que establecieron era este individualismo de separar al hombre de su orden institucional, es decir, ya no existían corporaciones de zapateros, de
artesanos, panaderos, sino que nace una nueva clase social que era el obrero, el cual trabajaría en un futuro para aquellos hombres que en un principio fueron burgueses y que a continuación pasaran a ser grandes capitalistas, ¿sí? Es decir, se elimina a través de esta ley toda corporación de artesanos, ¿sí? Se realiza también una gran persecución en contra de la iglesia, quitándole todo propiedad que pueda llegar a tener, a fin de considerar que la forma de solucionar esta crisis económica al cual el país estaba imbuido era, ¿sí? Quitándole propiedad y dominio a la iglesia. Bien. Bueno, les voy a dejar un trabajito para esta clase que va a ser realizar una breve síntesis de estos hechos históricos y sobre todo me interesaría que realicen una síntesis expositiva de lo visto en este video y que concluyamos sobre todo hacia lo que sería el final del reinado de Luis XVI, ¿sí? Tengan en cuenta que yo he tomado 3 hechos fundamentales que me gustaría que ustedes desarrollen e investiguen, que sería acerca del final, repito, de la monarquía de Luis XVI, sobre todo desde la toma del Palacio de Tullerías en 1793, con la finalización de la ejecución del monarca Luis XVI y de su esposa María Antonieta. Bueno, entonces, repito nuevamente que la tarea consiste en realizar una breve síntesis y concluir, sobre todo que ustedes investiguen y me desarrollen cómo fue el final de la monarquía de Luis XVI, desde la toma del Palacio de las Tullerías, su ejecución, ¿sí? Y la ejecución de su esposa. Bien, bueno, desde ya agradezco su esfuerzo y participación, ¿sí? Y les pido que aquellas que deban trabajo por favor se pongan al día. Cualquier duda, consulta que tengan, quedo a su disposición. Que tengan una muy buena semana, ¿sí? Y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias.